Lo primero que me dijo mi hija en la cena de Navidad no fue un saludo, sino una sentencia. Mamá, dijo Clarissa con la voz serena, medida, como si lo hubiera ensayado 1000 veces. Si ya no encajas en nuestra vida, tal vez deberías irte a vivir a la calle. Nadie soltó un grito ahogado. Nadie la interrumpió. Esa fue la parte que me golpeó más fuerte. Yo soy Adela Montiel. Tengo 71 años. Y me estaban despidiendo en la mesa de mi propia familia como si fuera un problema que, por fin, alguien había resuelto. Clarissa no alzó la voz. No sonaba enojada. Sonaba decidida. Eso me asustó más que cualquier grito. Cruzó las manos esperando mi respuesta como una jefa, observando cómo un empleado digiere una mala noticia. Gregorio, su esposo, se quedó mirando su vaso sin decir nada. Nunca decía mucho cuando Clarissa hablaba por los dos. Esteban, mi nieto, se removió en su silla con la mirada saltando hacia mí y luego apartándose como si quisiera evaporarse. Mi hermana Inés apretó los labios y se concentró intensamente en el borde de su plato. Sentí cómo el silencio se posaba. Pesado. Expectante. Clarissa siguió. Hemos sido pacientes. Hemos intentado ayudar. Pero esto ya no funciona. Ayudar. Esa palabra me le habían echado encima mucho últimamente. Siempre iba de la mano con control. Deslizó algo por la mesa. Un folleto doblado. No lo abrí. No hacía falta. Ya sabía qué era. Imprimimos algunas opciones. Agregó aún calmada. Albergues, programas temporales. Puedes elegir lo que te parezca mejor. Lo dijo con dulzura, como esas personas que quieren que le reconozcan una bondad que no se han ganado. Por un momento pensé en todos los años que me había enseñado a mí misma a no reaccionar de inmediato. Aprendí esa habilidad de joven. En mi casa de niña las reacciones se usaban en tu contra. El silencio, en cambio, confundía a la gente. Así que me quedé callada. Clarissa lo tomó por debilidad. Lo vi en cómo se relajaron sus hombros, en cómo se recostó, como si algo tenso por fin se hubiera soltado. No tienes que decidir esta noche, dijo, pero vamos a necesitar que nos devuelvas la llave. Esa era la frase pensada para quebrarme. La miré entonces. De verdad la miré. Mi hija, 39 años, bien vestida, segura de sí misma, convencida de que yo ya no pertenecía a ningún lugar donde ella pudiera verme. Sentí algo moverse dentro de mí, no ira, no dolor, claridad. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, educada, del tipo que das cuando entiendes exactamente lo que acaba de revelarse. Clarissa frunció el ceño solo un poco. Esperaba lágrimas, o regateo, o acusaciones que después pudiera repetir para justificarse. En cambio me puse de pie. Entiendo, dije. Esas fueron las únicas palabras que le di. No me defendí, no le recordé quién era yo. No le conté lo que ella no sabía. Tomé mi abrigo, lo alisé como siempre lo hacía y puse la llave en la mesa entre nosotras. El sonido fue quedo, pero cortó el aire de la habitación. Nadie me detuvo. Mientras caminaba hacia la puerta sentí las miradas en mi espalda. Confundidas, inquietas, ya reescribiendo lo que había pasado. Las dejé. Porque este no era el momento en que perdía algo. Era el momento en que dejaba de proteger a los demás de las consecuencias de lo que habían hecho. No manejé lejos después de salir de la casa de Clarissa. Me orillé a unas cuadras, apagué el motor y me quedé sentada con las manos tranquilas sobre el volante. Mi corazón latía estable. Eso más que nada me dijo que esto no me había tomado por sorpresa. Clarissa llevaba preparando ese momento mucho antes de Navidad. Repasé sus palabras, no la crueldad, sino la estructura. Cómo hablaba en oraciones completas. Cómo ni una vez preguntó cómo me sentía. Cómo decía nosotros en vez de yo. Esa palabra importaba. Hemos sido pacientes. Hemos intentado ayudar. Vamos a necesitar que nos devuelvas la llave. La voz de Gregorio nunca se unió a la conversación, pero su silencio sí.
Cuando Clarisa deslizó el folleto hacia mí, él alcanzó su agua en el mismo instante como si esa señal estuviera ensayada. No parecía sorprendido. No parecía incómodo. Parecía aliviado. Esa tarde antes de la cena noté algo pequeño que casi ignoró. Clarisa me pidió que llegara temprano para que pudiéramos platicar. Cuando lo hice, la plática nunca ocurrió. En cambio, seguía checando su teléfono, echando miradas a la cocina, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Pensé que se refería ya a la comida. Ahora sabía que no. Al día siguiente mi teléfono sonó poco después de las 8. Era Inés. No pegué ojo. Dijo sin saludar. Yo sí, respondí. Por primera vez en semanas. Suspiró. Adela, tienes que entender, Clarisa ha estado bajo mucha presión. Esa frase suele venir justo antes de que alguien me pida que excuse algo que ellos mismos no tolerarían. Dije. Inés vaciló. Lleva meses hablando de esto. Ahí estaba. ¿Desde cuándo?, pregunté. Desde la primavera, admitió. Por lo menos, primavera. Fue cuando Clarisa empezó a insistir en manejar mi correo. Cuando sugirió consolidar los papeles para que fuera más fácil. Cuando comenzó a usar palabras como seguridad, planeación y siguiente etapa. Me preguntó si pensaba que estabas fallando. Siguió Inés en voz baja. ¿Y qué le dijiste? Hubo una pausa lo bastante larga para responder sin palabras. Le dije que eras terca, dijo Inés por fin. Y capaz. Pero no escuchó esa parte. Clarisa no se había despertado una mañana y decidido sacarme de su vida. Lo había construido, capa por capa, con testigos, con un lenguaje que la pintaba como responsable y a mí como difícil. Gregorio había jugado su rol a la perfección. Nunca empujaba, nunca la cuestionaba. Cuando ella hablaba, él asentía una vez despacio como hacen los hombres cuando quieren crédito por estar de acuerdo sin arriesgar nada. Esa noche Nuria llamó. Verifiqué algo que quizás quieras saber, dijo. Clarisa me contactó 3 veces este año. Preguntó sobre accesos, sobre límites. ¿Límites a qué?, pregunté. A tu autoridad, dijo Nuria con cuidado. ¿Y cuán permanente era? Cerré los ojos. Quería saber qué pasaría si tú estuvieras indisponible, siguió Nuria. ¿Temporalmente? ¿O de otra forma? Le contestaste. Le dije nada que no supiera ya, dijo Nuria. Que tus decisiones se mantienen a menos que tú las cambies. Clarisa no había estado reaccionando a mí. Se había posicionado alrededor de mí. Para cuando llegó Navidad no estaba enojada. Estaba confiada. Lo bastante confiada para creer que podía empujarme fuera y ocupar el espacio que dejaba sin resistencia. Calculó mal una cosa. Asumió que mi silencio significaba que no había notado el patrón formándose. Asumió que la paciencia era lo mismo que permiso y asumió que sacarme de su mesa significaba sacarme de su futuro. Había planeado el exilio con cuidado, solo que no había planeado qué pasaría una vez que yo dejara de interponerme. Aprendí temprano que la forma más rápida de perder el control de tu vida era anunciar tu fuerza. Mi esposo solía decirlo en la mesa mucho antes de que Clarisa aprendiera a hablar en frases pulidas. Deja que el trabajo hable, me decía. El ruido atrae atención. La atención atrae interferencia. Así que construí en silencio. Después de que él murió, la gente asumió que vendería todo, que simplificaría, que me ablandaría. En cambio, hice lo opuesto. Estructuré lo que habíamos construido en algo que no pudiera sacudirse por humores o favores. Un fideicomiso de propiedades que sostenía los edificios que poseíamos. Una fundación que financiaba las causas en las que creía. Líneas claras. Límites limpios. Nunca puse mi nombre en la portada de nada. Nunca corté listones. Cuando Clarisa preguntó años atrás por qué mi nombre no aparecía más públicamente, le dije la verdad. Porque la visibilidad invita opiniones. Dije, y las opiniones diluyen la autoridad.
Se rió entonces. Eres chapada a la antigua mamá. Tal vez lo era. O tal vez había aprendido algo que ella aún no necesitaba aprender. La primera vez que Clarissa pidió ayudar con mis finanzas, estaba recién casada. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, cuaderno abierto, pluma lista. Es solo práctico, dijo. Por si algo pasa. ¿Qué tipo de algo? Pregunté. Sonrió. Cualquiera. Acepté que revisara resúmenes. No control. Revisión. Asintió rápido, demasiado rápido, y dijo por supuesto como si ese siempre hubiera sido el plan. Gregorio se unió después. Se recargó en la barra y dijo: Clarissa solo quiere asegurarse de que todo esté fluido. Tienes mucho encima. Lo miré entonces. Siempre lo he tenido. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Con el tiempo las peticiones se hicieron más específicas. ¿Podía Clarissa recibir copias de cierta correspondencia? ¿Podía Kay asistir a una reunión en mi lugar solo para observar? ¿Podía firmar algo por adelantado para que no retrasara las cosas? Después, cada petición venía envuelta en preocupación. Cada una sonaba razonable por sí sola. Nuria fue la única que alguna vez empujó de vuelta. Es curiosa de una forma que se siente dirigida. Me dijo una vez después de una llamada de Clarissa, preguntando sobre contingencias. No informativa. Le agradecí y le dije que siguiera haciendo exactamente lo que hacía. No confronté a Clarissa. No la acusé. No tenía prueba de mala acción, solo una certeza creciente de que estaba midiendo el perímetro de algo que quería entrar. En las reuniones familiares me convertí en una figura de fondo. Clarissa hablaba sobre mí. Gregorio respondía preguntas dirigidas a mí. Inés observaba inquieta, pero no decía nada. Esteban una vez se inclinó hacia mí y susurró: ¿Por qué mamá habla como si no estuvieras aquí? Le apreté la mano bajo la mesa. Porque cree que la presencia viene del volumen. Asintió como si eso tuviera sentido. Cuando Clarissa hablaba de sus proyectos, la gente escuchaba. Cuando yo hablaba, las conversaciones derivaban. No porque me faltara sustancia, sino porque ya no la afirmaba. Ese fue mi error. El silencio en manos equivocadas se convierte en invitación. Para cuando llegó Navidad, Clarissa ya no me veía como la arquitecta de las estructuras que sostenían su vida. Me veía como una figura decorativa cuya utilidad había expirado. No se dio cuenta de que nunca había rendido el control. Solo lo había hecho menos visible. Los documentos del fideicomiso seguían intactos. Los estatutos de la fundación estaban en pie. Cada decisión mayor aún requería mi consentimiento. Asumí que el respeto sostendría donde la ley no era necesaria. Clarissa asumió que la ley se doblaría donde el respeto ya no existía. Cuando me dijo que me fuera de su casa, creyó que me estaba cortando de la relevancia. Había confundido autoridad callada con ausencia. Y había confundido mi contención con el fin de mi influencia. Ese malentendido estaba por volverse muy costoso para ella. Me enteré de la respuesta 3 días después de Navidad, cuando mi teléfono empezó a sonar con voces que sonaban cautelosas en vez de cálidas. Adela, dijo una mujer de mi parroquia, alargando mi nombre despacio. Clarissa mencionó que has estado pasando por un mal momento. ¿Un mal momento con qué? Pregunté. Hubo una pausa. Bueno, ajustándote. Dijo que has estado un poco confundida últimamente. Confundida. Esa fue la palabra que Clarissa eligió. No cruel, no dramática. Lo bastante médica para sonar responsable. Otra llamada llegó esa tarde. Luego otra al día siguiente. Cada conversación seguía el mismo patrón. Solo está preocupada por ti. Está intentando asegurarse de que estés a salvo. No quería decir nada, pero notamos que no estuviste en Navidad. Clarissa Fiakiros había enmarcado mi expulsión como un acto de bondad. No le dijo a nadie que me pidió que me fuera. Les dijo que tuvo que intervenir. Confronté a Inés primero. Vino con una bolsa de mandado que no pedí y la puso en la barra como prueba de algo. La gente está hablando.
dijo en voz baja. «Están preocupados. ¿De qué?», pregunté de nuevo. Exhaló. «De que vivas sola, de tu memoria, de si deberías seguir tomando decisiones». «¿Idea de quién fue eso?», dije. Inés no respondió de inmediato. Nunca lo hacía cuando la verdad era incómoda. Clarisa me preguntó si había notado cambios. Admitió. Dijo que has estado repitiendo cosas, que has estado olvidando. Me recargué en la silla. «¿Le dijiste que eso no era cierto?». «Le dije que eras independiente», dijo Inés. «Pero ella dijo que la independencia puede ser peligrosa cuando se convierte en negación». Esa frase me lo dijo todo. Esa noche Nuria llamó. Su voz estaba controlada, pero podía oír el filo debajo. «Contactó a la fundación de nuevo», dijo Nuria. «Preguntó si hay un protocolo si un miembro de la junta se vuelve incapacitado». «¿Y qué le dijiste?», pregunté. «Le dije que sí», respondió Nuria. «Y que no la involucra a ella». Clarisa no solo estaba hablando, estaba tendiendo vías. Estaba plantando preocupación donde la autoridad podría después ser cuestionada. Gregorio jugaba su rol en público como siempre. En un evento de caridad que me salté, le dijo a alguien de confianza: «Solo estamos intentando facilitar las cosas para Adela. No le gusta el cambio y esta etapa de la vida puede ser confusa». Confusa de nuevo. Nunca mencionó que yo aún presidía cada decisión mayor. Nunca mencionó que mis instrucciones eran precisas, actuales y documentadas. Nunca mencionó que yo había rechazado su última sugerencia de reestructurar la propiedad de una forma que lo favoreciera a él. Clarisa me llamó una vez esa semana. «La gente está preocupada», dijo, como si la preocupación hubiera aparecido sola. «Estoy haciendo lo mejor para protegerte». «¿De qué?», pregunté. «De que te aprovechen», dijo con fluidez. Dejé que eso flotara entre nosotras. Y yo dije: «¿Quién me protege a mí?». No respondió directamente. «Deberías descansar», dijo en cambio. «Déjame manejar las cosas por un rato». «¿Por cuánto tiempo?», pregunté. «Hasta que las cosas se calmen», respondió. «Hasta que todos se sientan cómodos de nuevo». Comodidad. Ese era el objetivo, no la verdad. Después de colgar, Nuria me mandó un mensaje. «Está pidiendo más acceso». Miré las palabras por un largo momento. La versión de mí que Clarisa creaba se formaba rápido porque era útil. Una mujer que necesitaba ayuda podía ser manejada. Una mujer que necesitaba protección podía ser sobrepasada. Una mujer confundida podía ser reemplazada. Me di cuenta entonces de que Navidad no había sido un final. Había sido un lanzamiento. Clarisa no me había empujado fuera porque quería distancia. Me había empujado fuera para poder ocupar mi lugar sin resistencia. Y ahora que la historia se extendía, esperaba que me quedara callada lo suficiente para que se volviera hecho. Se te equivocaba en eso también. Nuria no precedió la llamada con charla trivial. Nunca lo hacía cuando algo importaba. «Necesito decirte lo que estoy viendo», dijo. «Y necesito que escuches, sin interrumpir». «Adelante», respondí. «Han habido indagaciones», continuó, «no peticiones. Indagaciones sobre umbrales, sobre contingencias, sobre qué pasa si estás indisponible para firmar». Cerré los ojos no en sorpresa, sino en reconocimiento. «¿Quién pregunta?». «Clarisa», dijo Nuria. «Y una vez Gregorio, por separado». «¿Qué preguntaron exactamente?», dije. Nuria vaciló medio segundo como hacía cuando elegía palabras con cuidado. Clarisa preguntó si ciertas aprobaciones podrían acelerarse bajo discreción médica. Gregorio preguntó si alguna propiedad tenía cláusulas de transferencia automática ligadas a garantes. «Eso es muy específico», dije. «Sí», respondió Nuria. «No es curiosidad, es preparación». Le agradecí y colgué. No caminé de un lado a otro. No alcancé el teléfono para confrontar a nadie. Me quedé sentada donde estaba y dejé que el patrón terminara de formarse. El silencio, cuando se elige, crea espacio.
El espacio invitas a la gente a rebelarse. Clarisa me llamó esa noche. Oí que has estado ocupada. Dijo ligeramente. No quiero que te sientas abrumada. No lo estoy, dije. Qué bueno, respondió con alivio colándose en su voz. Porque ha habido mucho que manejar. Me imagino que sí, dije. Tomó mi calma como permiso. Hablé con Nuria. Siguió Clarisa. Solo para entender que ella está en pie. No lo mencionaste. Dije. No pensé que necesitaba, respondió. Solo estoy intentando ayudar. Ayudar de nuevo. Siempre ayudar. ¿Qué aprendiste?, pregunté. Que las cosas son complicadas, dijo. Más complicadas de lo que necesitan ser. Están estructuradas. Corregí. Hay una diferencia. Río suavemente. Eso es lo que digo. La estructura puede ser flexible, solo cuando la base lo permite. Dije. Hizo una pausa. Podía oírla recalibrando. Mamá dijo bajando la voz. La gente está preocupada por ti. Si algo pasara, sería irresponsable no estar preparados. Estoy preparada, respondí. Por eso existe la estructura. Exhaló. Siempre piensas en términos de control. Pienso en términos de continuidad, dije. Tú estás pensando en términos de acceso. Esa fue la primera vez que sentí su tensión salir a flote. Estás a la defensiva, dijo. Estoy siendo precisa, respondí. Colgamos poco después. Sonaba frustrada pero no alarmada. Aún creía que yo iba atrás. Gregorio intentó un enfoque diferente 2 días después. Llamó con un tono que reservaba para negociaciones. Adela dijo: sé que las cosas han estado tensas. Todos estamos intentando encontrar un camino que tenga sentido para todos. Continúa, dije. Hay una oportunidad, siguió. Un arreglo a corto plazo que podría aliviar la presión. Si estuvieras dispuesta, Iues, a apartarte de ciertas decisiones temporalmente. ¿Cuáles decisiones?, pregunté. Las nombró. Despacio, con cuidado, cada una ligada al control. Lo pensaré, dije. Sonó aliviado. Eso es todo lo que pedimos. Después de colgar, Nuria me mandó un mensaje. Están empujando. Déjalos, respondí. No corregí los rumores. No tranquilicé a los preocupados. No defendí mi competencia ni reclamé mi narrativa. Dejé que Clarisa creyera que su versión de mí funcionaba. Dejé que Gregorio creyera que su encanto era efectivo. Dejé que el silencio se estirara lo suficiente para que lo confundieran con rendición. Porque la paciencia, cuando se calcula, no es esperar, es observar. Y cuanto más se movían sin resistencia, más revelaban dónde pretendían aterrizar. Al final de esa semana, Nuria llamó de nuevo. Hay un documento que quiero que veas, dijo. Envíamelo, respondí. Mi sonrisa resultó había sido leída como permiso. Estaban por descubrir cuán costoso sería ese malentendido. No oí la versión completa de la historia de Clarisa de ella. La oí de todos los demás. Llegó en pedazos. Una frase cautelosa aquí. Un tono preocupado allá. Gente que me había conocido por décadas, de repente, me hablaba como si pudiera romperme. Adela, querida, dijo la señora Calderón de la Fundación por teléfono. Clarisa mencionó que has estado bajo mucho estrés. Ah, sí. Respondí. Dijo que has estado necesitando apoyo. Siguió la señora Calderón. Que pediste espacio. No pedí espacio. Dije. Me dijeron que me fuera. Hubo una pausa. Oh. La llamada terminó rápido después de eso. Ese mismo día un hombre con quien había trabajado por años me detuvo después de una reunión. Mantuvo la voz baja con los ojos saltando alrededor como si la privacidad misma fuera un favor. Si necesitas algo, dijo, vivienda temporal, contactos, recursos. ¿Por qué necesitaría vivienda?, pregunté. Vaciló. Clarisa dijo, bueno, insinuó que habías dejado tu residencia. No solo había reescrito mi comportamiento, había reescrito mis circunstancias.
Al final de la semana la historia se había sentado en algo pulcro y creíble. Adela Montiel orgullosa y envejeciendo luchando en silencio. Clarisa hija devota forzada a tomar decisiones duras. Gregorio esposo solidario. Todos jugando sus roles. Todos menos yo. Inés vino esa noche. No trajo mandado esta vez. Trajo incomodidad. Están preocupados, dijo de nuevo como si la repetición pudiera convertirlo en verdad. ¿De qué? Pregunté. De que estés sola, dijo. De que tomes decisiones sin apoyo. ¿Y qué les dijiste? Dije. Se sentó despacio. Les dije que eras independiente. Eso no es lo que repiten, dije. No admitió Inés. Repiten a Clarisa. Esperé. El silencio funciona en ambos sentidos. No la contradije, dijo Inés por fin. No directamente. ¿Por qué? Pregunté. Miró sus manos. Porque una vez que la gente decide que eres frágil, argumentar suena como negación. Sentí el peso de eso aterrizar. Inés no era cruel. Tenía miedo. Miedo de ser aislada ella misma. Miedo de pararse entre una mentira confiada y una verdad incómoda. Me dijo que rechazaste ayuda. Siguió Inés. Que estás siendo terca. Rechacé control, dije. No es lo mismo. Inés asintió con lágrimas asomando. Lo sé, pero habla tan convincentemente. Y Gregorio la respalda. Por supuesto que sí, dije. Esto lo beneficia ni él. Inés levantó la vista. Adela, si solo hablaras con ella, arreglaras las cosas. No alcé la voz, no discutí. Ella no quería una conversación, dije. Quería una conclusión. La habitación se quedó en silencio. Inés entendió eso aunque no le gustara lo que significaba. Después de que se fue, Nuria llamó de nuevo. Se está acelerando, dijo. Clarisa ha empezado a contactar gente preventivamente, enmarcando cosas como transicionales. ¿Transicionales a qué? Pregunté. A ella respondió Nuria. Cerré los ojos. El costo emocional del silencio por fin se hizo evidente, no como dolor, sino como agotamiento. Hay un cansancio particular que viene de ser hablada en vez de hablada con. ¿Quieres que intervenga?, preguntó Nuria. No dije. Aún no. Vaciló. Se están volviendo más audaces. Lo sé, respondí. Ese es el punto. El silencio, cuando protege a la persona equivocada, se convierte en arma en sus manos. Afina su confianza. Los convence de que son intocables. Clarisa creía que mi quietud significaba rendición. Gregorio creía que significaba oportunidad. Inés creía que era temporal. Ninguno entendía que yo estaba dejando que la historia terminara de extenderse. Porque una mentira, una vez completamente formada, deja un rastro. Nombres, fechas, declaraciones, peticiones. Y cuanto más gente involucraba a Clarisa, más testigos creaba. Para cuando se diera cuenta de lo que el silencio le había costado, ya no sería suyo para corregir. No necesitaba gritar. Solo necesitaba esperar hasta que la verdad tuviera suficiente espacio para pararse sola. Dario Benítez llamó justo después del mediodía. No abrió con cortesías. Nunca lo hacía cuando el terreno estaba por moverse. Necesito que veas algo, dijo. Antes de explicarlo. Envíamelo, respondí. El archivo llegó segundos después. Un documento escaneado. Limpio. Oficial. Mi nombre impreso arriba. Mi firma abajo. Lo miré más tiempo del necesario. No porque no entendiera lo que veía, sino porque lo entendía demasiado bien. Esto es un acuerdo de garante, dijo Dario cuando no hablé. Para un préstamo de remodelación. ¿Remodelación de quién? Pregunté. De Clarisa y Gregorio, respondió. Propiedad bajo desarrollo Whitaker. Sentí mi mandíbula tensarse. Esa no es mi compañía, no dijo Dario. Pero este documento te lista como garante personal. Responsabilidad total. Nunca lo firmé. Dije. Lo sé, respondió. ¿Cuánto? Pregunté.
8 millones de pesos, dijo. Emitido hace 2 años. Pagos diferidos. Solo intereses en la primera fase. 2 años. El número encajó como una pieza perdida. Ese fue el año en que Clarissa insistió en actualizar su espacio de trabajo, dije. Dijo que era cosmético. Dario se quedó callado. Había aprendido que el silencio conmigo no era invitación a llenar espacio. «Dime qué ves», dije. «La firma es cercana», dijo con cuidado. «Lo bastante para pasar a simple vista. Pero está mal». Como pregunté. «La presión es inconsistente», respondió Dario. «Tu firma tiene una pausa natural en la curva del apellido. Esta no. Fue practicada». «Practicada». Esa palabra aterrizó diferente que falsificada. «¿Quién lo presentó?», pregunté. «El prestamista lo recibió a través de un agente», dijo Dario. «Pero el correo de contacto pertenece a Gregorio». Cerré los ojos. «Así que Clarissa sabía», dije. «Sí», respondió Dario. «Tendría que haberlo sabido». La imaginé sentada en mi mesa de cocina años antes, pluma lista, preguntando sobre contingencias. ¿Sobre qué pasaría si algo me pasara? Había confundido curiosidad con ansiedad. «Esto no fue un accidente», dije. No estuvo de acuerdo Dario. Fue estructurado. Y el prestamista pregunté. «¿Creen que el garante es válido?», dijo Dario. «Porque nadie lo cuestionó. Hasta ahora», dije. «Sí», respondió. Sentí el primer calor real subir en mi pecho. No rabia, algo más frío, más estable. «Usaron mi nombre», dije. «Sin permiso», sí. «Pusieron mi reputación detrás de su deuda», dije. «Sí». «Y asumieron que nunca miraría», agregué. Dario no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz había cambiado. «Asumieron que los protegerías», dijo. Esa era la verdad. Clarissa no había falsificado mi firma porque pensara que yo era powerless. Lo había hecho porque pensaba que era leal hasta el extremo. «¿Cuál es el estatus del préstamo?», pregunté. «Está bajo rendimiento», dijo Dario. «Retrasos en construcción. Sobrecostos. El prestamista lo vigila de cerca». «¿Y si cae en incumplimiento?», pregunté. «El garante es responsable», respondió. «Totalmente». Me recargué en la silla. «Entonces se han colocado directamente en mi mira». «Sí», dijo Dario. «Y aún no lo saben». Hubo un toque en mi puerta. Nuria entró, su expresión ya diciendo lo que no le habían contado. «¿Lo viste?», dijo. «Sí», respondí. «Me preguntaron el mes pasado si habías firmado algo relacionado con su proyecto», dijo Nuria. «Les dije que no. No necesitaban que confirmaras». Dije. «Necesitaban tiempo». Dario habló de nuevo. «Tienes opciones», dijo. «Podemos cuestionar la firma inmediatamente. Implicaciones criminales. Caos público». Pensé en la voz de Clarissa. Calmada. Certa. Pensé en el silencio de Gregorio. En el miedo de Inés. En la historia ya extendiéndose. Aún no dije. Dario hizo una pausa. «Entonces procedemos con cuidado». «Sí», respondí. «Porque no solo cruzaron un límite. Habían escrito su confianza en tinta. Y me lo habían entregado a la única persona que creían que nunca lo usaría en su contra». Dario no alzó la voz cuando lo explicó. No necesitaba. Los hechos cargaban su propio peso. «La firma no fue apresurada», dijo, desplazando la imagen ampliada en su pantalla. «Quien lo hizo practicó. Varias veces». «¿En qué?», pregunté. «Documentos que firmaste legítimamente», respondió. «Cualquier cosa que pasara por la casa. Cualquier cosa con tu nombre». Pensé en las carpetas que Clarissa ya había ofrecido organizar. Las veces que me pidió firmar duplicados por si acaso. La forma casual en que Gregorio bromeó una vez sobre mi letra siendo imposible de falsificar. Me habían estado estudiando. Dario continuó. «La presión de la tinta cambia en los mismos puntos en cada página. Eso me dice que no fue trazada una vez. Fue replicada. Así que ensayaron», dije. «Sí», respondió. «Y lo cronometraron».
¿Cronometraron cómo? La solicitud del préstamo antecede a Navidad por casi 2 años, dijo Dario, pero la escalada coincide con el periodo cuando Clarissa empezó a preguntar sobre contingencias médicas. Sentí las piezas encajar, no con shock, sino con la certeza opaca del reconocimiento. Quería el papeleo en pie antes de la historia. Dije. Exacto, respondió Dario. No quitas autoridad a alguien hasta que ya has construido un camino para reemplazarla. Nuria había estado escuchando en silencio. Eso explica las preguntas sobre umbrales, dijo. ¿Y por qué preguntaron sobre aprobaciones aceleradas? Dario asintió. No improvisaban. Estaban probando presión. Cerré los ojos y dejé que la línea de tiempo corriera de vuelta en mi mente. El interés repentino en mi agenda. La insistencia en asistir a reuniones solo para aprender. La forma cuidadosa en que Clarissa hablaba de mi edad, nunca con crueldad, siempre con implicación. No quería que te fueras, dijo Nuria suavemente. Quería que fueras irrelevante. Dario me miró. ¿Hay más? Continúa, dije. Este no es el único documento, dijo. Es el único que hemos encontrado hasta ahora. La habitación se quedó en silencio. ¿Cuántos más podría haber? Pregunté. Depende del acceso, respondió. Y de la oportunidad. Abrí los ojos. Ella tenía ambos. Dario no discrepó. La falsificación no es sobre dinero. Primero dijo. Es sobre certeza. La gente hace esto cuando está segura de que la otra parte no retaliará. Clarissa Exeter había contado con mi contención. Con mi reputación de discreción. Con la regla familiar de que los problemas se quedaban dentro de la casa. Pensó que lo absorbería, dije. Como todo lo demás. Sí, respondió Dario. Pensó que la protegerías de consecuencias. La realización no dolió como suele doler la traición. Clarificó algo que había estado formándose en silencio por meses. Esto no era desesperación. Era entitlement. Nuria habló de nuevo. Si esto fue planeado, entonces Navidad no fue el detonante. No dije. Fue el anuncio. Dario se inclinó adelante. ¿Entiendes lo que esto significa hacia adelante? Sí, respondí. Creen que ya ganaron. Y eso nos da palanca, dijo. Miré el documento una vez más. Mi nombre abajo. Lo bastante familiar para engañar. Lo bastante equivocado para condenar. Se sintieron seguros, dije. Lo bastante seguros para usar mi identidad como garantía. Dario asintió. La gente solo hace eso cuando cree que el suelo debajo es sólido. Me permití una respiración pequeña privada. Construyeron su confianza en mi silencio. Dije, y lo confundieron con consentimiento. Nuria me miró a los ojos. ¿Qué quieres hacer? No respondí de inmediato. La respuesta ya estaba ahí. Había estado formándose desde el momento en que Clarissa deslizó ese folleto por la mesa. Planearon esto mucho antes de Navidad, dije. Lo que significa que ya se han comprometido con una historia. Dario esperó. Y una vez que la gente se compromete, continué, sigue adelante. Incluso cuando el suelo se mueve. Dario asintió una vez. Entonces los dejamos. La falsificación, entendí ahora, nunca es accidental. Es una declaración. Y ellos habían escrito la suya en mi nombre. Dario expuso las opciones con la misma precisión que traía todo. Podemos presentar inmediatamente, dijo. Cuestionar la firma. Congelar la cuenta. Forzar divulgación. Y luego pregunté. Y luego se vuelve público, respondió. Muy público. Habrá preguntas sobre capacidad, sobre conflicto familiar, sobre por qué no se abordó antes. Nuria me observó de cerca. Lo enmarcarían como preocupación, dijo. De nuevo. Ya lo están, respondí. Dario asintió. Eso es con lo que cuentan. No necesitaba explicar más. Clarissa había construido su escudo con cuidado. Reputación familiar. Mi historia de discreción. La regla no dicha de que los problemas se quedaban privados, especialmente cuando las apariencias estaban en juego.
Creen que no pelearás porque pelear parece desordenado, dijo Dario. Y has pasado tu vida evitando desorden. He pasado mi vida evitando ruido innecesario. Corregí. Hay una diferencia. Nuria se inclinó adelante. Si expones esto ahora llorarán protección. Dirán que intentaban ayudarte a manejar estrés. Dirán que malentendí. Dije. O que olvidé lo que firmé. La mandíbula de Dario se tensó ligeramente. Exacto. Eso era con lo que habían contado desde el principio. No que yo fuera débil, que fuera principista, que preferiría absorber daño antes que fracturar la imagen familiar. Clarisa lo sabía. Había crecido viéndome elegir silencio sobre espectáculo, viéndome suavizar cosas cuando otros escalaban, viéndome proteger a gente que se avergonzaba sola. ¿Cree que lo haré de nuevo? Dije. Sí, respondió Dario. Y Gregorio cree que si se queda callado no será nombrado. Sonreí faintly ante eso. Gregorio siempre había creído que la invisibilidad era una forma de seguridad. ¿Qué pasa si esperamos? Pregunté. Dario consideró sus palabras. Si el préstamo sigue bajo rendimiento, el prestamista empezará a mirar más duro. Revisarán garantes, verificarán autoridad, especialmente si algo detona preocupación. ¿Y si esa preocupación viene de nosotros? Dije. Entonces ya no estamos reaccionando. Respondió. Estamos posicionando. Nuria habló suavemente. Se están acomodando. Ese es el peligro, estuvo de acuerdo Dario. La comodidad lleva a excederse. Pensé en la voz de Clarisa en la mesa. Calmada, certa, ya más allá del debate. No había estado enojada porque creía que el resultado era inevitable. ¿Cree que la decisión es final? Dije. ¿Que me han removido? Sí, dijo Dario. Y esa creencia hace a la gente descuidada. Me puse de pie y caminé a la ventana no para mirar fuera, sino para dar espacio a mis pensamientos. Hubo un tiempo en que la habría confrontado inmediatamente. Exigido explicaciones. Insistido en honestidad. Ese tiempo había pasado. Quiere una confrontación, dije sin voltear. Algo a lo que pueda apuntar y decir, miren, está inestable. Dario no interrumpió. Si la acuso ahora continúe, ella se presenta preocupada. Maneja la historia. Nuria asintió despacio. ¿Y si no? Sigue adelante, dije. Y revela más. Dario exhaló. ¿Estás dispuesta a dejar que esto progrese? Estoy dispuesta a dejar que crean que no actuaré, respondí, porque esa creencia es la única razón por la que esto terminará limpio. Hubo una larga pausa. Entonces, preparamos, dijo Dario. En silencio. Sí, respondí. Nuria me miró a los ojos. Esto te costará emocionalmente. Ya lo ha hecho, dije. La diferencia es que ahora les costará algo a ellos también. Me volteé hacia ellos. Contaron con mi contención, dije. Usaron mi reputación como aislante. Asumieron que protegería ya a la familia antes que a mí misma. Dario asintió. Y ahora dije, los dejo terminar de construir el caso contra sí mismos. No llamé a Clarisa. No advertí a Gregorio. No corregí la historia circulando en círculos educados. Los dejé creer que habían removido el obstáculo. Porque cuando la gente piensa que has terminado, dejan de vigilar lo que dejan atrás. Y lo que habían dejado atrás ya era suficiente. Dario extendió los documentos sobre la mesa sin ceremonia. No los dramatizó. Dejó que el papel hiciera el trabajo. Opción, uno dijo tocando la primera página. Cuestionamos la firma ahora. Implicaciones criminales. Disrupción inmediata. Escrutinio público. Y opción 2, dije. Deslizó una segunda carpeta adelante. Dejamos que el préstamo siga respirando. Notificamos al prestamista preocupaciones sin detonar una disputa formal. Preparamos para intervenir cuando necesiten estabilidad. Nuria se acercó. Significando, dijo Dario, posicionamos a Adela como la solución. Miré la segunda carpeta. Era más delgada. Más limpia, silenciosa.
Si el prestamista empieza a hacer preguntas, siguió Dario, las respondemos. Calmadamente. Si empiezan a preocuparse por el pago, mostramos capacidad. Si necesitan un garante que pueda cargar la obligación, ya estamos ahí. Y Clarisa, preguntó Nuria. ¿Sigue creyendo la historia que construyó? Respondió Dario. Eso es útil. Asentí. La exposición les da un escenario. Dije. La propiedad se lo quita. La boca de Dario se curvó en algo cercano a aprobación. Exacto, explicó la mecánica sin prisa. ¿Cómo piensan los prestamistas cuando los proyectos bajos rinden? ¿Cómo valoran certeza sobre orgullo? ¿Cómo un garante calmado y capaz se vuelve palanca cuando el caos empieza a ripple? Si el préstamo se deteriora, dijo, buscarán un camino que preserve valor. Ese camino puede correr por ti. Y si no, preguntó Nuria. Entonces seguimos observando, dijo Dario. De cualquier forma, no parpadeamos primero. Consideré el peso. No el dinero. La posición. Usaron mi nombre como seguro, dije. Me convertiré en la póliza. Dario asintió una vez. Hacemos esto limpio. Limpio. Repetí. Esa palabra importaba. No me interesaba el espectáculo. Quería resolución que no pudiera ser reencuadrada como emoción o inestabilidad. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté. Autorización para abrir diálogo, dijo Dario. Indagaciones quietas, sin acusaciones. La tendrás, respondí. Nuria nos miró. Seguirán empujando, dijo. No pararán solo porque nada pasó. Lo sé, dije. Ese es el punto. Dario cerró las carpetas. Una vez que empecemos esto, no reaccionas a provocación, sin explicaciones, sin advertencias. No lo haré, dije. Me estudió un momento. Esto requiere paciencia. Sonreí. He estado practicando. Las llamadas no pararon. Clarisa chequeó 2 veces esa semana su tono falsamente gentil. Solo quiero asegurarme de que estés bien, dijo. ¿Has estado callada? Estoy bien, respondí. ¡Qué bueno!, dijo con alivio, colándose de nuevo. Estamos haciendo progreso. Progreso. Siempre esa palabra. Gregorio mandó un mensaje en vez de llamar. Estamos cerca de estabilizar cosas. Apreciamos tu comprensión. Comprensión. Confundió silencio con aprobación. Dario me reenvió actualizaciones según llegaban. Cosas pequeñas, cambios sutiles. El prestamista pidió documentación adicional. Una revisión de capacidad del garante. Nada alarmante, nada ruidoso. Exacto como planeado. Nuria señaló otra indagación. Preguntaron si considerarías apartarte de aprobaciones temporalmente. Dijo. ¿Qué les dijiste?, pregunté. ¿Que no te apartas?, respondió. Delegas. Bien, dije. Cada día se movían un poco más hacia la confianza. Cada día creían que la ausencia de resistencia significaba éxito. Dario llamó tarde el viernes. Están sintiendo presión, dijo. Retrasos en construcción. Costos subiendo. ¿Y nosotros?, pregunté. Estamos posicionados, respondió. En silencio. Colgué y me senté con la quietud. Este era el giro. No una confrontación, un cambio de peso. Clarisa me había empujado fuera de su casa creyendo que me había removido de la relevancia. No se había dado cuenta de que apartarse a veces era la forma más rápida de tomar control. El suelo se movía ahora, despacio, deliberadamente. Y yo ya no estaba parada frente a él. Estaba parada debajo decidiendo dónde se asentaría. 3 semanas después de Navidad, Clarisa empezó a llamar de nuevo. No con preocupación, sino con confianza. «Suenas mejor», dijo una tarde como si hubiera estado rastreando mi condición desde lejos. «Me alegra que el espacio ayudara». «Ayudó», respondí. Lo tomó como confirmación de su narrativa. «Hemos estado ocupados», continuó, poniendo las cosas de vuelta en camino. La dejé hablar. Clarisa hablaba mejor cuando creía que reportaba éxito. «Las remodelaciones están casi listas», dijo.
Gregorio manejó los problemas con los contratistas. Estabilizamos el flujo de caja. ¿Qué bien dije? Sí, respondió complacida. Ya pasamos lo peor. No oyó la pausa de mi lado. No oyó el cálculo silencioso. Oyó acuerdo. Gregorio se unió a la llamada sin aviso, su voz colándose suavemente. Apreciamos tu comprensión, Adela. Este periodo habría sido más duro sin ella. Comprensión de nuevo. Esa palabra se había vuelto su favorita. Me alegra que las cosas se estén asentando, dije. Lo están, dijo Gregorio. El prestamista ha sido cooperativo. Imaginé las notas de Dario, las peticiones de proyecciones actualizadas, las preguntas sobre estabilidad del garante. Cooperación en el lenguaje de Gregorio significaba escrutinio que aún no reconocía. Clarisa tomó el teléfono de vuelta. Una vez que todo esté finalizado, dijo: podemos revisar lo de la familia. Sin toda esta tensión. No dije nada. De todos modos, agregó ligeramente, solo quería chequear. Decirte que lo estamos manejando. Después de colgar, Nuria mandó un mensaje breve. Están celebrando prematuramente. Dario llamó esa noche. El prestamista pidió horarios revisados, dijo. No están satisfechos. ¿Qué tan lejos están de la preocupación? Pregunté. Lo bastante cerca para sentirla, respondió. No lo bastante para admitirla. Asentí. Y Clarisa. Cree que el momentum está de su lado, dijo Dario. Eso es útil. Al día siguiente Esteban llamó. No lo precedió con excusas. Están estresados, dijo en voz baja. No lo dicen en voz alta, pero lo oigo. ¿De qué pregunté? De los pagos, respondió. ¿Y los tiempos? Mamá sigue diciendo que estará bien, pero checa su teléfono cada rato. ¿Me ha mencionado? Pregunté. Vaciló. Dice que estás descansando, que acordaste apartarte. No acordé nada, dije suavemente. Lo sé, respondió Esteban. Solo quería que supieras lo que dicen. Le agradecí. Después de colgar me senté con el conocimiento de que la presión subía desigualmente. Clarisa aún creía que controlaba la narrativa. Gregorio creía que el encanto suavizaría lo que los números no podían. Dario lo confirmó 2 días después. Preguntaron sobre garantes alternativos. Dijo, hipotéticamente. Y pregunté. Les dije que ya tenían uno. Respondió. Que no ha sido involucrado. Bien, dije. Clarisa mandó un mensaje esa noche. Finalmente vemos luz. Lo leí una vez y dejé el teléfono. Confundían silencio con alivio. Cooperación con aprobación. Distancia con retiro. 3 semanas les habían dado confianza. A mí me habían dado posición. Al final de esa semana el prestamista pidió una reunión. No urgente, no formal. Exploratoria. Dario sonrió cuando me lo dijo. Están buscando certeza. Entonces, la encontrarán, dije. Clarisa creía que la parte más dura estaba atrás. Creía que Navidad había sido la ruptura final. No sabía que cada paso que daba después la movía más cerca de una entrega que no podía rechazar. El suelo debajo de ella aún aguantaba. Por ahora. Esteban llamó más tarde de lo que jamás lo hacía. Supe que algo andaba mal antes de que hablara. Abuela, dijo. Y su voz se quebró en la palabra. Se aclaró la garganta. Tienes 1 minuto. Tengo todo el tiempo que necesites, dije. Hubo una pausa. Podía oír la respiración del otro lado desigual, controlada con esfuerzo. No debería estar llamando, dijo. Mamá se pondría furiosa si supiera. Entonces dime por qué lo estás haciendo. Respondí. Está asustada. Dijo. Los dos lo están. Solo que no lo dicen donde alguien pueda oír. Me recargué en la silla cuidando de mantener mi voz estable. ¿De qué tienen miedo? Del dinero, dijo. Del préstamo. De los tiempos. De las preguntas que siguen llegando. ¿De quién pregunté? Del prestamista, dijo. Y gente conectada a ellos. Mamá finge que es rutina, pero checa su teléfono cada pocos minutos. Papá sigue diciendo que es temporal. Temporal. Esa palabra de nuevo. Discuten de noche, siguió Esteban, en voz baja.
como si creyeran que no oigo. Papá dice que debieron moverse más rápido. Mamá dice que tú no harías nada. Dejé que eso flotara. Dice que nunca lastimarías a la familia, agregó Esteban. Cerré los ojos. ¿Qué piensas tú?, pregunté. Hubo otra pausa más larga esta vez. Pienso que no te conoce, dijo. No como cree que te conoce. Eso es pesado de cargar, dije. Siento que la estoy traicionando al llamarte, admitió. Y traicionándote a ti por no decir más. No estás traicionando a nadie, dije. Estás diciendo la verdad. Su respiración se atoró. Debí haber dicho algo antes. No sabías, dije. Sabía algo, dijo en voz baja. Vi papeles que no entendía. Oí mi nombre usado como escudo. Me dijo que no me preocupara. ¿Firmaste algo?, pregunté. No dijo rápido. No, pero me preguntó si lo haría. Dijo que era solo formalidad. Dije que quería leerlo primero. Y dije, me dijo que estaba siendo dramático. Respondió, que estaba complicando las cosas. Sentí un apretón familiar en el pecho. La forma en que el poder disfraza la presión como inconveniencia. Dijo que estabas cansada. Siguió Esteban, que ya no querías lidiar con esto, que debía confiar en ella. ¿Lo hiciste?, pregunté. Lo intenté, dijo, pero no se sentía bien. Hiciste lo correcto, dije. No quiero que lo pierdan todo. Dijo, no quiero que te lastimen. No sé dónde pararme. Te paras donde puedas respirar, respondí. Donde no tengas que mentir. Estuvo callado después de eso. Dejé que el silencio lo sostuviera. Hablan de ti como si no fuera real, dijo por fin. Como si fueras una idea que ya resolvieron. Lo sé, dije. Dicen que acordaste apartarte, agregó. ¿Que estás bien con eso? No acordé nada, dije. Lo pensé, respondió. Solo necesitaba oírte decirlo. Nunca necesitaste permiso para confiar en ti mismo, le dije. Su voz se suavizó. Tengo miedo, abuela. Lo sé, dije. Yo también. Eso lo sorprendió. ¿Lo tienes? Sí, dije. No de ellos. De lo que esto le hace a la gente. Asintió aunque sabía que no podía verlo. ¿Qué debo hacer? No firmes nada, dije. No prometas nada. Y no cargues lo que no es tuyo. ¿Y si preguntan por ti?, dijo. Diles que estoy bien, respondí. Y que tomo mis propias decisiones. Exhaló despacio. Está bien. Antes de colgar dijo, siento que te hayan hecho esto. Tragué. Siento que estés dentro. Después de que la llamada terminó me senté por un largo momento, sintiendo el costo salir a flote por primera vez. No en números o documentos, sino en un joven, intentando ser leal en una casa que demandaba obediencia. Clarisa y Gregorio habían construido su certeza en mi silencio. No habían considerado el peso de lo que le pedían a su hijo que cargara. Ese peso inclinaría la balanza mucho antes que cualquier contrato. Le pedí a Dario que hiciera la llamada. No una demanda, le dije. Una invitación. Entendió la diferencia. Terreno neutral, dijo. Sin papeleo mencionado. Sin acusaciones. Sí, respondí. Que lleguen relajados. El mensaje salió esa tarde. Una petición simple para reunirse más tarde en la semana. Restaurante tranquilo. Salón privado. Sin agenda listada. Clarisa me llamó menos de una hora después. Recibí el mensaje, dijo, cuidando de sonar generosa. Me alegra que hayas extendido la mano. Pensé que sería mejor en persona. Dije, estoy de acuerdo. Respondió rápido. Y ha habido mucho malentendido. Malentendido. La palabra que elegía cuando los hechos se sentían inconvenientes. Gregorio se unió a la llamada sin pedir. Estamos abiertos a soluciones. Dijo como si ofreciera algo. Me alegra, respondí. Clarisa llenó el silencio. Le dije a Gregorio que esto pasaría, dijo ligeramente. Solo necesitabas tiempo. El tiempo ayuda, dije. Lo tomó como validación. Podemos dejar Navidad atrás, continuó.
Las familias pasan por fases. Algunas fases revelan más que otras. Dije. Río suavemente. Siempre ves patrones donde no hay. Gregorio se aclaró la garganta. Deberíamos hablar logística. Dijo. Lo que te hace cómoda hacia adelante. Guardémoslo para la reunión. Respondí. Estuvo de acuerdo demasiado rápido. Por supuesto. Después de colgar, Dario llamó. Asumen reconciliación. Dijo. ¿Y negociación? Agregué. Sí. Dijo. Gregorio ya está delineando concesiones en su cabeza. Bien, dije. Vendrá preparado para intercambiar. Nuria se unió esa noche. Le están diciendo a Shell la gente que estás lista para el hablar. Dijo. Que las cosas mejoran. Déjalo, respondí. Vaciló. ¿Estás lista para cómo aterrizará esto? He estado lista desde Navidad, dije. La noche antes de la reunión, Clarisa mandó otro mensaje. Estoy orgullosa de nosotras por manejar esto como adultos. Lo leí una vez y no respondí. El día de la reunión, Gregorio llegó primero. Siempre lo hacía cuando quería setear el tono. Se puso de pie cuando entré extendiendo la mano. Adela dijo cálidamente. ¿Te ves bien? ¡Lo estoy!, respondí tomando asiento. Clarisa llegó unos minutos después, compuesta, confiada. Me besó la mejilla como si las últimas 3 semanas hubieran sido un malentendido del que ambas éramos responsables. Me alegra que vinieras, dijo. A mí también, respondí. Miró a Dario y frunció el ceño ligeramente. No sabía que traerías asesor. No sabía que necesitaba permiso. Dije. Gregorio intervino suavemente. Todos queremos claridad. Dijo. Tener guía ayuda. Clarisa asintió. Por supuesto. Transparencia. Cruzó las manos sobre la mesa. Quiero empezar diciendo que nunca quise lastimarte. Dario no dijo nada. Observó. Has estado bajo mucho. Siguió Clarisa. Intervine porque pensé que era necesario. ¿Necesario para quién?, pregunté. Parpadeó. Para todos. Gregorio se inclinó adelante. No estamos aquí para relitigar emociones, dijo. Estamos aquí para avanzar. Eso depende de hacia dónde lleve el avance, respondí. Clarisa sonrió de nuevo, esa expresión practicada que usaba cuando creía tener palanca. Avance significa estabilidad, dijo. Significa soltar lo que causa tensión. ¿Y qué es eso?, pregunté. Me miró a los ojos. Control, dijo. Dario cerró la carpeta frente a él, pero no la abrió aún. Espero. Gregorio se removió en su silla. Estamos preparados para hacer acomodos, dijo. Temporales. Los miré a ambos. Calmada. Certa. Esperando compromiso. Antes de discutir acomodos, dije. Hay algo que debemos aclarar todos. Clarisa asintió. Por supuesto. ¿Esta reunión continúe? No es sobre reconciliación. Su sonrisa vaciló solo un poco. Es sobre realidad, dije. Dario puso la mano en la carpeta. Y por primera vez desde Navidad la confianza de Clarisa titubeó, no lo suficiente para retroceder, pero lo suficiente para revelar que no había esperado que la resistencia viniera tan callada. Dario abrió la carpeta sin ceremonia. No la deslizó por la mesa. La giró hacia Clarisa y Gregorio como si la dirección importara. Esto no tomará mucho, dijo. Clarisa se enderezó la confianza tensándose en algo alerta. Antes de empezar, dijo, quiero que quede notado que vinimos de buena fe. Dario no la miró. Notado. Levantó la primera página. Esto es un acuerdo de garante ejecutado hace 2 años, en conexión con un préstamo de remodelación por 8 millones de pesos. La mandíbula de Gregorio se tensó. Clarisa mantuvo los ojos al frente. Dario continuó. El garante listado es Adela Montiel. Clarisa exhaló una risa pequeña. Esto no es de lo que trata esta reunión. Dario no pausó. La firma en este documento pretende ser la de ella. No dije nada. Gregorio se inclinó. Ya discutimos esto con el prestamista, dijo. Todo está en orden. Dario puso la página abajo y colocó otra al lado. Esto es una ampliación de la firma.
Notarán la varianza de presión aquí, aquí y aquí. La sonrisa de Clarissa se adelgazó. No veo la relevancia. Dario levantó la vista por primera vez. La relevancia es que la señora Montiel no firmó este documento. El silencio cayó no dramático, solo repentino. Del tipo que hace que la gente chequee su postura. Gregorio habló primero. Esa es una alegación seria. Es una declaración factual, respondió Dario. Una que podemos respaldar. La voz de Clarissa se afiló. Estás diciendo que mi madre no recuerda lo que firmó. La miré a los ojos. Estoy diciendo que no lo firmé. Mantuvo mi mirada buscando el temblor que esperaba. No había ninguno. Dario giró otra página. Esto es la revisión interna del prestamista. El proyecto está bajo rendimiento. Sobrecostos. Retrasos en horario. La estabilidad del garante se ha vuelto material. Gregorio se removió. Los proyectos fluctúan. Lo hacen, estuvo de acuerdo Dario. Por eso los prestamistas buscan certeza. Los dedos de Clarissa se curvaron contra la mesa. ¿Y qué exactamente estás implicando? Dario cerró la carpeta a medias, dejándola visible. Estoy afirmando que la señora Montiel es la única parte en este arreglo con capacidad verificada para resolver la exposición. Clarissa parpadeó. ¿Resolver cómo? La voz de Dario se mantuvo nivelada. Interviniendo. Gregorio bufó. Ella no está involucrada en nuestro negocio. Dario lo miró a los ojos. Lo está por virtud de su nombre, atado a su deuda. Clarissa se volteó hacia mí. ¿Sabías de esto? Lo sé ahora, dije. ¿Y esperaste? Dijo. Sí. Su voz subió. Así que esto es una trampa. No respondí. Es una corrección. Dario abrió la carpeta de nuevo, esta vez, completamente. Hay dos caminos adelante, dijo. Uno, cuestionamos la firma públicamente. El prestamista inicia procedimientos. El proyecto colapsa bajo escrutinio. Gregorio tragó. 2, siguió Dario, la señora Montiel asume la obligación. En silencio. Limpio. Con términos que preserven valor. Clarissa miró los papeles. No puedes hablar en serio. Lo hago, dijo Dario. Me miró de nuevo. ¿Harías esto a tu propia hija? Me incliné ligeramente adelante. Lo hiciste a ti misma cuando usaste mi nombre. Su cara se sonrojó. Estábamos intentando protegerte. Estaban intentando reemplazarme, dije. Gregorio cortó. Vamos despacio. Dario levantó una mano. Esto no es una negociación aún. Clarissa bajó la voz. No necesitas esto. Asentí. Tienes razón. No lo necesito. Entonces, ¿por qué demandó? Porque necesito mi nombre, dije. Y lo necesito sin encumbrances. La habitación se quedó quieta de nuevo. Esta vez el silencio se sostuvo. Dario deslizó la página final adelante. Tendrán tiempo para revisar, dijo. Pero entiendan esto. El prestamista no esperará indefinidamente. Cuando pregunten quién respalda este préstamo, la respuesta será la señora Montiel. La autoridad de Clarissa se evaporó en formas pequeñas visibles. La forma en que dejó de interrumpir. La forma en que miró a Gregorio y no encontró plan esperando allí. Gregorio habló en voz baja. ¿Cuáles son los términos? Dario cerró la carpeta. Eso viene después. Clarissa se recargó la confianza que llevaba como armadura ahora colgando suelta. Intentó una vez más reclamar el tono. Así no es como las familias manejan las cosas, dijo. Me puse de pie. Así es como se enforzan los límites. Mientras recogíamos nuestras cosas, Clarissa no dijo nada. Nos vio oírnos su historia suspendida en el aire, ya no capaz de sostener su forma. La carpeta se quedó en la mesa. También la verdad. Clarissa se quebró primero. Esto es increíble, dijo, su compostura rompiéndose como un hilo tirado, demasiado fuerte. Lo planeaste. Esperaste hasta que estuviéramos vulnerables. Esperé hasta que los hechos fueran claros, respondí. Gregorio se inclinó adelante, palmas planas en la mesa. Adela, no finjamos que esto es solo negocio. Es familia. Dario no habló. No necesitaba. La carpeta en la mesa hablaba suficiente por todos.
Los ojos de Clarisa ardían. ¿Estás disfrutando esto? Negué con la cabeza una vez. No, lo estoy corrigiendo. Ella rió cortante. ¿Corrigiendo? Me humillaste. Nos humillaste. Te humillaste a ti misma cuando decidiste que mi nombre era una herramienta. Dije. Su voz subió. Estábamos intentando mantener las cosas juntas. Siempre has sido controladora. He sido responsable, dije. Hay una diferencia. Gregorio interpuso más suave ahora. Busquemos un compromiso. Dario levantó la mano. Hay dos opciones, dijo calmadamente. Clarisa se volteó hacia él. Sé que hay opciones, lo dejaste claro. Dario la miró sin flinchar. Entonces la repito. Puso 2 páginas lado a lado. Opción 1 dijo. Procedemos con un cuestionamiento formal a la firma. El prestamista inicia revisión. El proyecto se detiene. Habrá indagaciones, declaraciones, consecuencias. Clarisa tragó. Opción 2. Siguió Dario. La señora Montiel asume la obligación. Gana control del activo atado al préstamo. Se establecen términos para preservar valor. En silencio, Gregorio se frotó la frente. Nos estás pidiendo que renunciemos a todo. Les estoy pidiendo que dejen de usar lo que no es suyo. Dije. Clarisa golpeó la mesa con la mano. No necesitas esto. Tienes dinero. Tienes seguridad. ¿Por qué me haces esto? Esperé hasta que su respiración se ralentizó. Lo estoy haciendo porque me quitaste algo, dije. Y no puedes quedártelo solo porque lo querías. Sus ojos se llenaron, pero las lágrimas eran afiladas, no suaves. Soy tu hija. Y yo soy tu madre, respondí. Por eso no mentiré para protegerte. Gregorio miró entre nosotras su confianza ida. Adela, si acordamos opción 2, ¿qué nos pasa? Viven con los términos que crearon, dije. Nada más. Nada menos. La voz de Clarisa bajó. ¿Podrías perdonarme? Mantuve su mirada. El perdón no es una transacción. Negó con la cabeza. Así que eso es. ¿Nos borras? No borro nada. Dije. Reclamo lo que intentaste borrar. Dario deslizó un documento adelante. Tendrán 7 días para elegir. Dijo. Recomendamos que empiecen inmediatamente. Clarisa miró el papel como si pudiera desaparecer si no lo miraba directo. Me enseñaste a ser fuerte, dijo volteando hacia mí. Y ahora me castigas por ello. Te enseñé a ser accountable. Dije. Elegiste poder en cambio. Gregorio se puso de pie despacio. Necesitamos tiempo. Lo tienen, respondió Dario. No ilimitado. Solo suficiente. Clarisa se levantó también, sus movimientos inestables. Me miró una última vez buscando algo que no estaba allí. Eres fría, dijo. No respondí. Soy clara. Se fueron sin otra palabra. La puerta se cerró detrás con una finalidad quieta que se sintió más pesada que cualquier grito. Dario recogió los papeles. ¿Estás bien? Sí, dije. Asintió. Entonces, procedemos. Mientras nos poníamos de pie para irnos, sentí el peso levantarse. No porque el conflicto terminara, sino porque, la verdad, ya no era mía sola para cargar. No había pedido perdón. No había ofrecido absolución. Había pedido mi nombre. Y lo había recuperado. La primera llamada vino de Dario 3 días después del plazo. Eligieron vender, dijo. La propiedad liquidará la obligación en completo. No reaccioné. Ya me había preparado para cualquier resultado. El prestamista aceptó los términos, continuó. No se requiere acción adicional de ti. Bien, dije. Lo que siguió fue más quieto de lo que esperaba. No colapso dramático. No escándalo público. Solo una serie de ajustes pequeños que contaban la verdad mejor que cualquier titular. Clarisa dejó de asistir a los eventos donde solía llegar temprano y salir tarde, asegurándose de ser vista. Su nombre aún aparecía en invitaciones, pero sin énfasis. Sin entusiasmo. La junta de la fundación pidió su renuncia una semana después, citando reajuste organizacional. Me llamó la noche que pasó. Ni siquiera pidieron explicación. Dijo su voz quebradiza. Solo me agradecieron por mi tiempo.
No necesitaban explicación. Respondí. Solían necesitarla. Espetó. Solían escucharme. Escuchaban cuando controlabas la historia. Dije, ahora controlan su distancia. Estuvo callada después de eso. Las llamadas de Gregorio pararon por completo. Cuando nos cruzamos en una reunión semanas después, asintió una vez rígido como reconociendo a un extraño. La confianza que usaba tan fácilmente se había retraído en cautela. Inés visitó una tarde sentada frente a mí con las manos cruzadas apretadas en su regazo. «Se están achicando», dijo, mudándose fuera de la ciudad. «Tiene sentido», respondí. Vaciló. «Clarisa dice que la arruinaste». La miré a los ojos. Clarisa arruinó la versión de sí misma que dependía de mi silencio. Inés miró abajo. «Debí haber dicho algo antes». «Sí», dije. «Debiste». «No discutió. Eso era nuevo». Esteban vino unos días después. Se veía más ligero. Aún cansado, pero más estable. «Vendieron el lugar», dijo. «Mamá no ha hablado mucho desde entonces. Siento que estés en medio», dije. Negó con la cabeza. «Ya no estoy en medio». Eso importaba más que cualquier otra cosa que pudiera decir. El mundo de Clarisa se hizo más pequeño en formas que no sabía navegar. Sin la propiedad, sin la fundación, sin la autoridad que tomó prestada de mi nombre, tenía que existir en sus propios términos. Luchaba con eso. Lo oí en cómo la gente hablaba de ella ahora. No cruelmente, solo con cuidado. Ya no era un punto de referencia, era una nota al pie. Dario me actualizaba regularmente. Todo estaba resuelto, limpio, final. «Lo manejaste bien», dijo una vez. «Lo manejé honestamente», respondí. El resto siguió. Lo que más me sorprendió no fue su pérdida de estatus, sino cuán rápido desapareció el ruido. Una vez que los aplausos pararon también la atención, el mundo siguió. Clarisa había pasado años actuando para una audiencia que vanished el momento en que perdió control del guión. No extendí la mano hacia ella. Ella no extendió hacia mí de nuevo. El poder familiar que una vez parecía inamovible se achicó en algo manejable, algo humano. Sin la ilusión de control no quedaba nada para sostenerlo. Nuria lo dijo mejor cuando me entregó un reporte final y sonrió faintly. Pensaron que la influencia era permanente. Dijo. Olvidaron que es prestada. Cerré la carpeta y la puse a un lado. Las consecuencias habían llegado. No con ruido, no con espectáculo, solo con la certeza quieta que viene cuando la historia ya no pertenece a la persona que intentó escribirla sola. La carta llegó sin ceremonia, sin sello, sin floritura, solo una notificación formal dirigida a Clarisa Montiel, copiada y a su asesor. Dario me la leyó por teléfono. Efectivo inmediatamente dijo: «La Junta ha votado remover a la señorita Montiel de su posición debido a violaciones éticas documentadas y misrepresentation de autoridad». Cerré los ojos no en alivio, sino en reconocimiento. Este era el sonido de una puerta cerrándose limpiamente. No argumentaron. Siguió Dario. No pidieron declaraciones. Referenciaron la documentación y le agradecieron su servicio. Bien, dije. Clarisa llamó esa noche. No gritó. No acusó. Su voz era delgada, despojada de sus bordes practicados. «Me lo quitaron», dijo. «Lo corrigieron», respondí. «Podías haber parado esto», dijo. «Podías haber hablado por mí. Hablé por mí misma», dije. «Esa fue la diferencia». Inhaló cortante. «Arruinaste mi reputación. La gastaste sin permiso», respondí. «Nunca fue tuya para empezar. Hubo silencio en la línea, no el silencio pesado de conflicto, sino el vacío que sigue a la realización». Gregorio nunca llamó. Mandó un correo en cambio con palabras cuidadosas, pidiendo que toda correspondencia futura fuera que a través de asesor. La distancia había reemplazado la confianza. Eso también era una transferencia.
La venta de la propiedad se finalizó la semana siguiente. La deuda se liquidó en completo. El prestamista cerró el archivo con una nota de apreciación por estabilidad restaurada. Mi nombre fue liberado de cada atadura a la que nunca perteneció. Nuria me trajo el reporte final. Lo puso en el escritorio y esperó. «Está hecho», dijo. Firmé la última página y le devolví la pluma. «Yo también». Clarisa desapareció de los lugares donde solía presidir. No más paneles. No más almuerzos de caridad. Cuando su nombre surgía lo hacía sin contexto, sin autoridad. La gente no susurraba. Ajustaba. Vi a Esteban una vez brevemente. Me abrazó sin pedir permiso. «Está callada ahora», dijo. «Diferente. Espero que aprenda», dije. Asintió. «Creo que está empezando». La fundación emitió una actualización pública después ese mes reafirmando su misión y gobernanza. Mi nombre apareció exactamente donde pertenecía. No más grande, no más pequeño. Preciso. Dario llamó para confirmar la transferencia final de autoridad de vuelta a mí. «Tu nombre está limpio», dijo. «Como siempre debió estar». «Gracias», respondí. Esa noche me senté con la quietud y entendí algo que había perdido por años. El poder no se toma por fuerza cuando es real. Regresa a donde se ganó cuando el ruido se desvanece. Clarisa quería todo porque creía que control era lo mismo que valor. Se equivocaba. El control es prestado. El valor no. No gané tomando su casa o su posición. Gané rechazando prestar mi nombre a una historia que me borraba. Si esta historia te resonó, tómate un momento para dar like al video, suscribirte o dejar un comentario. Dime qué habrías hecho en mi lugar si te hubieras quedado en silencio confrontado a gritos o elegido el camino que yo tomé. Si alguien intentara borrarte, ¿pelearías por ser visto o recuperarías lo que nunca merecieron tocar? No alcé la voz. No rogué por comprensión. Hice una transferencia y dejé que la verdad hiciera el resto.